Hola a todos. Por motivos de seguridad no les puedo revelar mi nombre. Soy un exagente de la élite mundial, debido al linaje que poseo y del cual provengo. En este canal cada día tendrás un vídeo explicando una de las tantas misiones que he realizado. Evidentemente todos los nombres que cite son nombres falsos para proteger a algunos de los agentes que compartieron misión conmigo y que, por cierto, algunos de ellos aún están en activo. Suscríbete solo si quieres tener información de las misiones extraoficiales más importantes del planeta. Dicho esto, empecemos. Recuerdo vívidamente la misión Cerberus, una de las más críticas y peligrosas de mi carrera como agente de la sombra, la organización de inteligencia más poderosa y secreta del mundo. Desde el principio, supe que esta misión sería diferente a cualquier otra en la que hubiera estado involucrado. No solo implicaba infiltrarse en el corazón del régimen norcoreano, sino que también significaba adentrarse en un entorno hostil donde la vida humana no valía nada y donde el riesgo de ser descubierto era constante. Nuestra tarea era obtener pruebas de un programa clandestino de armas nucleares que amenazaba no solo a Corea del Sur, sino a la seguridad global. La planificación de la misión comenzó meses antes de que pisara el suelo norcoreano. Un grupo de analistas de inteligencia, ingenieros y expertos en relaciones internacionales trabajaban incansablemente en la recopilación de información. La misión se había encomendado a un pequeño grupo de agentes de élite, cada uno con habilidades únicas, pero en esta operación, yo era el responsable de la infiltración y recolección de pruebas. La información que teníamos sobre el laboratorio en las montañas de Pyongyang era escasa, pero vital. Habíamos logrado obtener fotografías satelitales que revelaban una construcción camuflada entre fábricas y edificios ordinarios. Durante semanas, estudié cada detalle. Mi alias sería David Kim, un comerciante de especias que había estado en el extranjero y que ahora regresaba a Corea del Norte para establecer relaciones comerciales. Para crear una identidad creíble, trabajé arduamente en mis habilidades lingüísticas. Pasé horas practicando mi acento y aprendiendo sobre los productos que debía vender. Sabía que cada pequeña cosa contaba: cómo me vestía, cómo hablaba, incluso cómo me comportaba en público. Cada aspecto debía alinearse con la imagen de un comerciante legítimo, para que no levantara sospechas. A medida que me acercaba a la frontera, la tensión era palpable. Mi viaje comenzó en una pequeña ciudad cercana donde había estado en contacto con algunos intermediarios, quienes me ayudarían a cruzar la frontera sin levantar sospechas. La noche anterior a mi entrada al país, dormí mal, atormentado por pensamientos de lo que podría suceder si algo salía mal. Sabía que debía estar alerta en todo momento. El cruce de la frontera fue una experiencia nerviosa. Las autoridades norcoreanas revisaron mi documentación con mirada sospechosa, pero logré convencerlos de que era un comerciante legítimo. Mi corazón latía con fuerza mientras pasaba a través del control fronterizo, sintiendo que en cualquier momento podrían descubrir mi verdadera identidad. La suerte estuvo de mi lado, y logré pasar. Una vez dentro del país, me dirigí a una pequeña ciudad donde había alquilado un apartamento modesto. Era una celda, realmente, pero era un lugar donde podría planificar mi siguiente movimiento. Pasaba mis días recorriendo mercados y buscando conexiones locales, siempre con el objetivo de recopilar información sobre el laboratorio que había identificado en la fase de planificación. Mi investigación era meticulosa. Tomaba notas en secreto, anotando detalles sobre las rutas de transporte, los patrones de patrullaje de los guardias y cualquier información que pudiera ser útil. Sabía que no podía darme el lujo de ser descuidado. Las semanas pasaron y, a pesar de las dificultades, logré crear un entorno favorable. Fui capaz de forjar relaciones con comerciantes locales, lo que me proporcionó una red de contactos que podría ser útil. Un comerciante en particular, un hombre llamado Hoon, se convirtió en un aliado inesperado. Era un hombre astuto que sabía más de lo que dejaba ver. A menudo, me encontraba con él en un pequeño café, donde hablábamos de especias y productos agrícolas. Un día, mientras charlábamos, le mencioné casualmente que estaba interesado en visitar algunas de las fábricas de la zona. Hoon, aparentemente intrigado, me ofreció su ayuda. «Conozco a algunos que podrían mostrarte los mejores lugares», dijo, mirándome con curiosidad. Agradecí su ofrecimiento, sin revelar mis verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, mi instinto me decía que debía tener cuidado.
John era un hombre inteligente, y aunque parecía de fiar, nunca se podía estar demasiado seguro en un lugar como ese. Cada vez que salía, llevaba conmigo un pequeño dispositivo de grabación oculto. Era arriesgado, pero sabía que necesitaba información. Las conversaciones que grababa eran invaluables y, aunque a menudo eran triviales, de vez en cuando obtenía pistas que me acercaban a mi objetivo. Un par de semanas antes de la misión, mientras revisaba mis notas, sentí que el tiempo se estaba agotando. Las alarmas de seguridad del laboratorio comenzaron a sonar en mi mente. Los días se convirtieron en noches de insomnio, y la presión se acumuló. Sabía que debía actuar, pero el miedo a ser descubierto era una sombra constante. Una noche, mientras revisaba mis notas y la información recopilada, un golpe repentino en la puerta me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se detuvo. Miré por la mirilla y vi a un hombre uniformado. Abrí la puerta, intentando mostrar una apariencia calmada. El oficial me preguntó sobre mis actividades, y, con un hilo de voz, le expliqué que estaba interesado en las especias locales. Su mirada era penetrante, pero, afortunadamente, no mostró más interés y se marchó. Pero la experiencia me dejó con un escalofrío, recordándome que debía estar siempre alerta. Finalmente, llegó el día de la misión Cerberus. Sabía que era el momento de actuar. Con una mochila llena de equipo y un plan cuidadosamente elaborado, me dirigí hacia las montañas de Pyongyang, donde se encontraba el laboratorio. El viaje fue largo y lleno de obstáculos. El terreno era difícil y las temperaturas bajaban a medida que ascendía. La primera parte del recorrido fue la más complicada, pues debía evitar las patrullas militares que frecuentaban la zona. Utilizando mapas topográficos, logré identificar un camino menos transitado que me llevó a una serie de árboles que cubrían el acceso al laboratorio. La entrada al laboratorio estaba custodiada por un par de guardias. Mientras me acercaba, sentí una mezcla de ansiedad y adrenalina. Mi corazón latía con fuerza, y la pregunta de si realmente podría llevar a cabo esta misión se repetía en mi mente. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo y me acerqué con una sonrisa confiada. «Hola, amigos. Traigo especias frescas de China. ¿Están interesados?», dije, tratando de mantener la voz firme y la actitud relajada. Los guardias intercambiaron miradas. Tras un breve momento de indecisión, uno de ellos asintió. «¿Qué tienes?», me preguntó. Con una mano temblorosa, abrí mi estuche y mostré los productos. El sudor comenzaba a empapar mi frente mientras examinaba su reacción. Debía mantener la compostura y actuar como si estuviera totalmente seguro de mis intenciones. Cuando vi que parecían satisfechos, me invitaron a pasar. Una vez dentro, la atmósfera era tensa. El aire impregnado de un olor químico que me recordaba que estaba en territorio enemigo. A medida que avanzaba por los pasillos, la sensación de peligro se hacía más intensa. Las luces parpadeantes y el zumbido de las máquinas resonaban en mi mente, y mis instintos estaban en alerta máxima. Las paredes estaban cubiertas de gráficos y planos de misiles, y la sensación de que estaba en un lugar que no debía estar me hizo sentir como si estuviera caminando por un hilo delgado. Llegué a un área que parecía ser un laboratorio. Las paredes estaban llenas de planos y diagramas. Era el momento de actuar. Saqué la cámara oculta de mi estuche y empecé a tomar fotografías de los documentos expuestos. En ese instante, escuché un sonido que heló mi sangre. Pasos. Mi corazón se detuvo. Sin tiempo que perder, busqué un lugar para esconderme. Encontré un pequeño armario y me metí dentro, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible. Desde mi escondite, podía escuchar cómo los guardias entraban en el laboratorio. Hablaron entre ellos, y su tono de voz indicaba que algo no estaba bien. Mencionaron el nombre de un infiltrado, y mi mente se llenó de terror al darme cuenta de que ya estaban en alerta máxima. Mientras permanecía en el armario, el tiempo parecía estancarse. La claustrofobia se apoderaba de mí, y cada vez que uno de los guardias se acercaba al armario, mi cuerpo se tensaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se fueron. Aproveché la oportunidad y salí, sintiendo que el aire fresco me daba una nueva perspectiva. Continué buscando documentos y muestras, pero el ambiente se volvió aún más peligroso. En un rincón, encontré un contenedor de materiales radiactivos, con una etiqueta que confirmaba nuestras sospechas sobre el desarrollo de armas nucleares.
En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Esto era más grande de lo que imaginábamos. Todo lo que había estado esperando se estaba concretando ante mis ojos, y la gravedad de la situación se hizo palpable. Sin embargo, la alarma comenzó a sonar. Fue como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Sabía que tenía que salir de allí, y rápido. Corrí hacia la salida, pero los guardias ya estaban en movimiento, y escuché el sonido de sus botas resonando detrás de mí. En mi mente, solo había un pensamiento: sobrevivir. La adrenalina me impulsaba a actuar con rapidez. Logré salir del edificio y me dirigí hacia un campo de maíz cercano. Mientras corría, sentí una punzada en mi hombro. Una bala me había rozado. El dolor era intenso, pero el miedo a ser capturado era aún mayor. Me deslicé entre las plantas, manteniendo la respiración mientras los soldados pasaban a pocos metros. El sudor empapaba mi frente, y mi mente corría a 1000 por hora, calculando cada posible ruta de escape. Finalmente, después de una angustiosa espera, vi un vehículo abandonado a lo lejos. Con la determinación renovada, me arrastré hasta allí, sin dejar de mirar hacia atrás. Mientras me acercaba al vehículo, el sonido de los guardias buscándome se hacía más intenso. Abrí la puerta con un tirón y me metí dentro. Prendí el motor y, con el corazón en la garganta, aceleré hacia la carretera. A medida que me alejaba del laboratorio, la adrenalina me mantenía alerta. La carretera estaba llena de baches y peligros, pero no podía permitirme distraerme. En mi mente, repetía una y otra vez lo que había logrado obtener. Pruebas irrefutables de un programa que podría haber desestabilizado la paz en el mundo. Mientras conducía, pensé en mi familia, en los sacrificios que había hecho para proteger a quienes amaba. Sin embargo, el viaje no terminó tan fácilmente. Pronto, vi luces intermitentes en la carretera. Unos vehículos se aproximaban, y supe que eran soldados norcoreanos. Aceleré aún más, con la esperanza de que la oscuridad y mi conocimiento del terreno me ayudarían a escapar. El ruido de las sirenas resonaba en mis oídos mientras giraba en una curva peligrosa. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía rendirme. Tomé un desvío hacia un camino rural, un atajo que me llevó hacia un pequeño bosque. Sabía que tenía que ocultarme, así que dejé el vehículo y me adentré entre los árboles, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. El tiempo pasó y el sonido de la sirena se desvaneció, pero sabía que no podía bajar la guardia. El miedo a ser capturado era un compañero constante. Mientras me ocultaba en el bosque, pensé en la misión. Había sido más peligrosa de lo que había imaginado, pero sabía que había logrado lo que me propuse. La evidencia que había recopilado era crucial, y, aunque había puesto mi vida en riesgo, el sacrificio valdría la pena si eso significaba proteger a millones de personas. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces en la distancia. Eran las luces de un vehículo amigo, y supe que el equipo de extracción había llegado. Esperé con ansiedad hasta que vi a mis compañeros salir del vehículo y dirigirse hacia mí. La sensación de alivio fue abrumadora. Una vez a salvo, compartí lo que había descubierto y entregué los documentos que habían puesto en juego nuestras vidas. Habíamos obtenido la información necesaria para exponer el programa norcoreano y prevenir un desastre global. Regresé a casa no como un héroe, sino como un testigo de la fragilidad de la vida y de la fortaleza del espíritu humano. Cada cicatriz en mi cuerpo contaba una historia, y cada recuerdo me acompañaba como un susurro constante. Aprendí que, aunque las sombras pueden ocultar la verdad, siempre hay una luz que lucha por salir. La misión Cerberus no solo me enseñó sobre el peligro de nuestro trabajo, sino también sobre la resiliencia que todos llevamos dentro, incluso en los momentos más oscuros. Con el paso del tiempo, cada vez que recordaba esa misión, comprendía que las lecciones aprendidas eran aún más profundas. La vida de un agente de inteligencia es una constante batalla entre la luz y la oscuridad. Cada misión tiene un precio, y cada decisión puede tener repercusiones inimaginables. A veces, me preguntaba si las personas en casa, las que amaba, alguna vez comprenderían el sacrificio que hacíamos en nombre de la seguridad y la libertad. Cerberus se convirtió en un hito en mi carrera, un recordatorio de lo que está en juego en la lucha por la paz. Las noches de insomnio y las cicatrices en mi cuerpo eran pruebas de la intensidad de la vida que llevamos. Me di cuenta de que,
Aunque la vida de un agente puede parecer emocionante, está llena de sacrificios y decisiones difíciles. Aprendí a valorar cada momento y a vivir en el presente, consciente de que cada día podría ser el último. La misión Cerberus me enseñó que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz. Con cada paso que doy, llevo conmigo las lecciones aprendidas y la esperanza de que, algún día, podamos vivir en un mundo más seguro y en paz.